Buenos días a 3 de octubre de 2024. Estoy en Puerto López, provincia de Granada. Esta finca está en ecológico, he pasado por aquí para otros menesteres y digo, la voy a visitar. Aquí no ha llovido nada desde primavera, vamos, en verano y ahora en agosto, septiembre casi nada. La finca son varias parcelas, esta que estoy aquí y por allí para el fondo también algunas, unas sí, unas no, como por tiras. Y simplemente esta finca para mí es de ecológica, yo creo que es de las primeras que empecé yo a trabajarle al dueño. Vamos, me llamó hace ya bastantes años, llevo yo bastantes años trabajando con ella. Y para mí ha sido una finca modélica porque este muchacho pues también él está siempre pendiente de innovar, de mejorar. Y ya os digo, para mí es modélica en el sentido, si yo ahora mismo no digo que la finca está en ecológico, la finca no parece que esté en ecológico. Porque mira el color de los olivos, mira la aceituna, mira el color. ¿Veis? Y es lo que yo quiero demostrar, que por estar una finca en ecológico no tiene que producir menos que estando en convencional. En ecológico simplemente tú lo que puedes tener es unos costes ligeramente superiores para producir. No puedes echar herbicidas, no puedes echar abonos químicos, no puedes echar algún insecticida, pero el olivo, o sea, al olivo eso no le importa. Tú al olivo le tienes que tener con los mismos, exactamente los mismos requisitos que una finca convencional, solamente que tienes algunas herramientas que no puedes utilizar. Esa es la única, para mí, la única diferencia entre una finca, que me caigo, ecológica y convencional, es que en ecológico tienes algunas herramientas que no puedes utilizar, que serían fertilizantes químicos de síntesis y fitosanitarios químicos de síntesis, porque por ejemplo el cobre sí se puede utilizar, ¿no? Por lo demás igual, vamos a ver, por ejemplo variables, volumen de copa por hectárea, pues veis que la finca está bien, tiene riego de apoyo, esta finca tiene riego de apoyo de un pozo propio. Y como podéis ver, los olivos ahora están a 2 patas, pero que estos olivos hasta este año han estado a 3. ¿Veis aquí la pata? Se ha quitado este año, veis las virutas y ese troceo. Pues hablando con el dueño, estos olivos cuando han sido estacas, pues a 3 patas iban bastante bien. Ahora pues se ha pasado a 2 patas y mira cómo están de bonitos. Entonces se coge unos años con maquinita y otros con vibro, o sea que tú admites las dos formas. Volumen de copa por hectárea, correcto, se la quitan la pata para ajustarlo. Poda, pues son olivos que están todavía en pámpano, no están renovados, pero ¿y qué? Si digamos, pues están bastante bien repartidos. Pues este muchacho aquí en esta zona es la límite entre Jaén y Granada. La poda, pues es una poda más bien enfocada a variedades como el picudo, el ojiblanco, el carrasqueño, variedades granadinas, que aquí renovar se renueva poco, pero lo que es repartir, pues más o menos se reparte bastante bien. A mí la poda de Granada me gusta que se reparte bien. Pues si el olivo está bien repartido, pues ¿para qué hace falta Granada? Por ejemplo, ese corte que se ve ahí, pues fijarse lo bien que le sentó al olivo. Está estupendo, o sea, la poda está estupendo. Ahora, ¿qué más? Sanidad, mirad. Mira, ¿veis cómo se ha caído esta aceituna? Esta se ha caído ahora mismo. Esta pues no se le ve. Estas aceitunas que se ven aquí en el suelo, pues estoy mirando a ver si son por el spray. Sí, si son por el spray. Vamos a ver si se le ve. ¿Veis el agujerito? A ver si se enfoca. ¿Veis el agujerito? O sea, esta es la caída de San Miguel. Esto está en ecológico, aquí insecticidas no se aplican. Y veis que la caída de San Miguel que hay, pues esto es insignificante. Para mí, a riesgo de crearme enemigos, el price no es un problema. ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a suponer que ahora se está cayendo aquí aceituna. Y yo tengo, por ejemplo, o sea, antes de caerse aceituna, este racimo que hay aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Y esta aceituna entre sí compiten. Si ahora en septiembre por el price se cae, por ejemplo, esta, ¡pum! Esa que se ha caído, que seguramente te iba a tocar. Esas que hacen, esas engordan. Y esas, pues tenemos 2 meses mínimo para que engorden. Y no pasa nada. Pues eso a mí el price, si es aceituna de molino, no me preocupa la caída de San Miguel. Luego mirad que había algodoncillo, ¿la veis la manchilla blanca? ¿La habéis habido algodoncillo? Pues la vista está que el olivo pues, tiene cosecha más que de sobra. Eso por sanidad. Repilo, esta zona es bastante fría. Aquí pueden caer unos 500 litros, no muy una, o sea, repilo prácticamente, repilo convencional no hay. Hay algo de plomizo los años que llueve, pero como hemos estado unos años que no llueve, pues apenas habido. Por eso, un poquito cobre, los tratamientos, tampoco una cosa exagerada y demás. Tema de nutrición, aquí hice yo análisis de hoja en verano, julio, agosto, no me acuerdo, y la verdad que salió prácticamente todo bien, o sea, no había ningún nutriente que estuviese limitando seriamente la producción. ¿Cómo conseguimos estos niveles nutritivos? Lo podéis ver, el muchacho está echando ahora estiércol, echa hoja, veis cómo se ven las claras, y luego por foliar lo que le hago es diseñarle los tratamientos abonados
con los nutrientes que se me van quedando atrás, estando en ecológico, por supuesto. Pues tiramos aminoácidos ecológicos, potasio ecológica, magnesio ecológico, el cobre no hay problema, que es ecológico, etcétera, etcétera. Y este es el aspecto. ¿Qué más? El manejo suelo. Pues claro, este muchacho lleva años en ecológico y aquí ha pasado por todas las modas. Él empezó también desbrozando solamente y la finca pues iba cuesta abajo sin freno. Lo que hace es combina laboreo en distintos puntos del suelo y distintas fechas, debajo de los ruedos, lo que da un laboreo muy somero, como si fuera como unos pinchos, una grad, y veis lo que hace prácticamente es tumbar la hierba, o sea, no es ni segarla siquiera, o sea, algo así. Y en las claras, pues combina laboreos de distinta anchura y profundidad a lo largo del año. Y como podéis ver, al olivo, ¿qué más le da si le has echado herbicida o si la has labrado? ¿El olivo tiene competencia con la hierba? No. ¿Este suelo tiene buena infiltración? Sí. A la vista está que veis que no hay cajorro. O sea, aquí cuando llueve el agua se queda. ¿El olivo tiene nutrientes? Sí. El suelo lleva muchos años aplicando estiércol, hoja, triturando ramón. Este suelo tiene los nutrientes. Mirad con los que tiene. Veis que está oscuro. Este suelo está vivo. Por la hoja le rematamos los nutrientes de los que se va quedando corto o que sabemos que le van a ayudar más. ¿Y qué más? Pues y plagas, pues lo poquito que hay se le controla. Mosca, hay algunas veces, pues se echa un poquito de espintorcebo y poco más. Cobre, pues ya os digo, un poquito, y luego lo que hay de insectos, el spray y el algodoncillo, es insignificante. A la vista está, que estos olivos no nos dicen que son ecológicos y no se nota. De hecho, ¿qué creo yo? El lindero que es, sí, porque que te hago, que no están mejor. O sea, aquí los linderos que echan herbicidas no están mejor. Pues esto es simplemente lo que quiero que veáis, vamos, no es mi trabajo solamente, o sea, mi trabajo es venir aquí a la finca una vez al año y orientar al agricultor para que lleve el mejor rumbo posible. Pero que estos mitos que hay del ecológico, que parece que esto es una cesta, como se piensan algunos, que no está, mirad, las patas que ha sacado, allí están, y el olivo no se queda, que es exactamente lo mismo, o sea, volumen de copa por hectárea, relación hoja-madera, poda, marco, manejo de suelo, nutrición, es todo exactamente lo mismo, en ecológico que en convencional. Y si yo esta finca, por ejemplo, estuviera en convencional, el manejo de suelo de las claras, yo lo recomendaba igual. Exactamente, combinación de laboreo uno y otro. Y en los ruedos, si quieres a la más decir, bueno, pues echar herbicida, una mano de glifosato y poco más, en los ruedos, es lo único que yo cambiaría. Si este manejo de suelo a mí me encanta, sea ecológico o sea convencional, combinación de laboreo, o sea, en distintas profundidades, fechas y espacios. Aportar estiércol, pues estupendo. Que no está en convencional, pues bueno, pues de vez en cuando meter un abonado químico, porque también quieras que no, echar estiércol pues te va a salir más caro que meter abono químico, pero que da igual, ¿ves? Esa que una pata. Bien, puesto. Una finca ecológica bien llevada te va a producir exactamente lo mismo que una finca convencional. Simplemente que vas a tener unos costes ligeramente superiores. ¿Qué pasa? Claro que es algo más caro echar estiércol que echar, digamos, abonos químicos. Algo más caro el de broce y laboreo tan continuo que hay que tener, que aplicar, digamos, herbicida y quitarte algún pase de broce o de laboreo. Y el tema de nutrientes, por ejemplo, los nutrientes ecológicos simples, o sea, abonos simples, potasio, magnesio, etcétera, pueden ser un 10%, un 20% más caros que los convencionales, que tampoco es una cifra muy grande, pero bueno, algo más caro. Por eso simplemente en ecológico la diferencia es que tus costes de producción van a ser ligeramente superiores, pero tu producción puede ser igual. Al tener el sobreprecio en la producción, pues compensa. Por eso sí, yo por ejemplo, dice una persona, una finca, me quiero pasar ecológico, le diría, lo primero, ¿tienes mucha incidencia de plagas y enfermedades? No, puedes pasarte. Si tienes una finca con mucha incidencia de plagas y enfermedades, yo en ese momento, o sea, casi lo desaconsejo. Segundo lugar, ¿tienes acceso a estiércol? Sí, pues mira, un punto a favor. ¿Que te es complicado encontrar estiércol? Pues lo veo más complicado, porque puedes meter abono al suelo ecológico, pero la rentabilidad no es ni mucho menos la del estiércol, o sea, puntualmente, pero no es lo mismo. ¿Y qué más? ¿Y se puede labrar de forma rutinaria? Sí, pues sería a favor también de meterte en ecológico. No puedo labrar por tipo suelo, por la pendiente, por lo que sea, pues no lo vería yo. Esos son climas normales, que por ejemplo tienen un clima muy lluvioso, de por encima de 800 litros, pues podría a lo mejor no labrar y solamente desbrozar. Pero en estos climas normalmente la incidencia de plagas y enfermedades es alta. Así que por eso digo, ¿veis? También mete su laboreo profundo
En fin, así que si dices, me quiero pasar ecológico, yo recomiendo desde el punto de vista, sea de económico, de si tienes una finca con poca incidencia de plagas y enfermedades, si tienes una finca que puedas labrar y si tienes una finca que encuentres estiércol de forma económica, no veo ningún motivo para no pasarte. Pero que al final los números van a ser similares, ya digo, porque el ecológico es más bien una convicción mente respetable de no, digamos, de no utilizar productos químicos, de tener un producto con menos residuos todavía que un producto convencional, pero que haciendo las cosas bien podéis ver que la productividad es la misma en una finca ecológica que convencional. Bueno, pues me voy para Granada.